Bien. Bien, esperemos que se conecten también los demás, pero continuando para no perder el hilo, estábamos en el libro de los Hechos, ¿ya? Entonces, como les decía, Lucas, que es el autor de este libro, había actualizado la historia hasta el momento que él la estaba escribiendo, ¿ya? Y entonces en su libro se ve que Pablo termina en Roma. De hecho, habían arrestado a Pablo y él predicaba estando como que en un arresto domiciliario. Ya él permanecía en arresto domiciliario, ya no podía ir a ningún lado más, pero predica y el libro de los Hechos termina ahí, cuando Pablo está predicando en Roma. Bien. Pasamos entonces al siguiente. Las cartas o epístolas. Entonces, hasta ahora hemos visto los primeros 5 libros narrativos del Nuevo Testamento, ¿ya? Ahora vamos a ver las cartas o epístolas. Recuerda que el orden que tenemos en nuestras Biblias, las cartas no están en orden cronológico, ¿ya? ¿Qué significa el orden cronológico para los que no sepan? Porque tengo niñas en mi clase. El orden cronológico, cuando alguien te está contando una historia, por ejemplo, es contarla exactamente como ha sucedido. Por ejemplo, si yo te cuento en orden cronológico lo que he hecho hoy, te diría que primero me levanté de la cama, luego hice el aseo personal, luego desayuné, luego me conecté al WhatsApp y luego me puse a leer un libro y así. O sea, contarlo exactamente como había acontecido, ¿ya? Y en este caso aclaramos que los libros que tenemos en nuestra Biblia no están en orden cronológico, no es que lo que dice en el libro de Romanos, por ejemplo, no está antes de lo que dice en el libro de los Corintios, ¿ya? Sí encontramos algunas cosas que nos cuentan como historia, pero no ha sido precisamente el orden en que han sido escritos los libros. Digamos que Pablo pudo haber escrito primero Tito y después de Tito pudo haber escrito Corintios y después de Corintios recién Romanos, ¿no ve? Pero en la Biblia el que primero está es Romanos, ¿ya? Entonces no está en orden cronológico. Luego dice, a continuación veremos la carta de Pablo a los romanos. Esta es la carta más larga escrita por Pablo. Bien. En cuanto a las cartas escritas por Pablo, tenemos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, si hacemos un conteo, son 13 cartas, representan un cuarto de todo el Evangelio que tenemos, o sea, de todo el Nuevo Testamento. Y son cartas, algunas escritas a iglesias y otras cartas escritas a una persona en específico, como sería, por ejemplo, Tito, Timoteo y Filemón. Pero los anteriores, tesalonicenses, colosenses, son iglesias. Bien, avancemos. Entonces, la primera carta que ha sido escrita por Pablo, según nuestra Biblia, la que vamos a estudiar, es Romanos, ¿ya? Esta es la carta más larga, como ya lo habíamos dicho. Romanos ha sido escrito en el año 56 después de Cristo. El contenido principal del libro de Romanos es hablar de la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. El propósito dice que en vista de sus planes, Pablo escribió una carta para presentarse él mismo a una iglesia que nunca había visitado. Al mismo tiempo, redactó una exposición completa y ordenada de los grandes principios del Evangelio que predicaba. Entonces vamos a ver que Pablo, cuando escribe esta carta, la iglesia de Roma no había sido fundada o
no había sido evangelizada por Pablo, sino que esa iglesia de Roma se había fundado, pero porque otras personas habían llegado con el evangelio a Roma, no era Pablo, ¿ya? Sin embargo, Pablo conocía de esta iglesia y sabía que habían ciertos problemas en la iglesia de Roma. Y cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya había tenido mucho trayecto, o sea, él ya había predicado el evangelio en otros lugares y él ya había fundado otras iglesias. ¿Ya? Entonces, él al enterarse de que en Roma habían ciertos problemas y él por todo el conocimiento que ya tenía, escribe esta carta a Roma. Además, vemos que Pablo expresa su deseo de viajar no solamente a Roma, sino que Pablo quería llegar también hasta España, ¿ya? Entonces, Pablo quería visitar la iglesia de Roma, sabía que iba a pasar por ahí y que luego iba a pasar hasta España. Entonces, Pablo escribe esta carta como si se estuviera presentando a la iglesia de Roma, ¿ya? Se presenta a ellos, pero a la vez les enseña doctrina. Ahora vamos a ver qué es precisamente doctrina, ¿ya? Dice, etimológicamente hablando, doctrina es la enseñanza que se da para instrucción de alguno. Dice que también puede ser ciencia o sabiduría, puede ser la opinión de alguno o algunos autores en cualquier materia, o también puede ser la enseñanza que se hace al pueblo explicándole la doctrina cristiana. ¿Ya? Entonces, la doctrina básicamente es en qué creemos como cristianos, qué es lo que estamos predicando como cristianos y qué es lo que Jesús nos ha enseñado, tanto cuando estaba aquí en la tierra como también después de que se ha ido, porque dice Pablo que todo lo que él sabe es porque Jesús se le había revelado por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que la doctrina que Pablo estaba enseñando era la que él había recibido y era lo que quería compartir con la iglesia de Roma por medio de la carta. Ahora, el contenido, dice el tema doctrinal que más le interesa a Pablo demostrar es que Dios es justo, ¿ya? Esta palabra justo o justicia aparece varias veces a lo largo de todo el libro de Romanos. Ustedes, si lo leen todo, van a encontrar esta palabra muchas veces. Entonces, vemos que a pesar de todo lo que sucede en este mundo, o también para esa época, vemos que Dios es justo. Dios es justo. Dice, pese a que todos los seres humanos son pecadores, Dios es justo. Entonces, esa es la primera parte del libro de Romanos, el pecado del hombre. Dice aquí en Romanos, por ejemplo, que todos por cuanto todos pecaron, dice Romanos, y son destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a eso se refiere de que todos somos pecadores, pero Dios es justo. Dios se presenta a esa sociedad pecaminosa, se podría decir. Luego dice, pese a que Dios no castiga, sino que perdona a los pecadores, Dios es justo. Entonces, entre los capítulos 3 y los capítulos 5, vamos a ver precisamente eso. Aquí está. Por ejemplo, dice que la justificación es solo por la fe. Eso vemos en este libro de los Romanos. Practicar la justicia en la vida cristiana, también lo vamos a ver en el libro de los Romanos. Dice, pese a que los creyentes no vivan completamente de acuerdo con la justicia de Dios, Dios sigue siendo justo. Luego dice, pese a que los creyentes sufren y se demora la redención final, Dios sigue siendo justo. Pese a que muchos judíos no creen, Dios sigue siendo justo. Aún así, Dios es perfectamente justo y nos ha perdonado por su gracia, ¿ya? Entonces, este libro de los Romanos también se escribe en un contexto en que en Roma los cristianos no son solamente gentiles, también son judíos. Son judíos que antes creían en lo que decía la Torá, en lo que decía el Antiguo Testamento, pero ahora se han convertido al Señor y tienen algunas confusiones y Pablo aclara todas esas dudas. Por eso es que habla tanto para judíos también, pero también habla para los gentiles, para los que no pertenecen al pueblo judío. Pero dice Pablo en su libro
que sí ha nacido la promesa en Abraham, que era un judío, pero con Jesucristo dice que se ha cumplido la promesa y ahora la promesa viene a ser no solamente para los judíos, sino para todos los que creen en Jesús. Entonces, ahora hay justicia, o sea, todos somos justificados por medio de la fe, así seamos judíos o no seamos judíos, ¿ya? Y después de esto, Pablo sigue escribiendo en su libro y en Romanos 12, por ejemplo, si ustedes tienen sus libros a la mano, habla de cómo deberíamos de conducirnos. Una vez de que Pablo te explica cómo es que ha nacido la promesa, qué hacen los judíos, qué hacen los no judíos, por ejemplo, qué pasa con el pueblo de Israel, empieza a hablar de los deberes cristianos. Ya dice en el capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y empieza a hablar todos los deberes cristianos que deberíamos de tener. Y estos deberes cristianos se los está dando a judíos y a no judíos. Ustedes tienen que ponerse a pensar un poquito en esa época, el impacto que estaba teniendo esta escritura de los romanos para el público que estaba siendo escrito en ese momento. Era un libro con mucha doctrina, mucha enseñanza. Pablo afirma las palabras de Jesús y empieza a tomar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Habla de Abraham, por ejemplo, de que dice que cuando Abraham ha recibido la promesa no había todavía los mandamientos. Los mandamientos habían sido dados después cuando estaba Moisés, pero Abraham ya había sido justificado. ¿Y por qué? Solamente por medio de su fe. Entonces ahí va hablando, explicando y llega hasta nosotros, ¿no? Que nosotros somos parte de los gentiles porque no somos judíos, pero dice que somos justificados por la fe. Amén. Por la fe en Cristo Jesús, en que la muerte de Cristo Jesús es la que nos redime, es la que nos ha hecho justos, es la que nos da acceso al trono de la gracia. Y ya para despedirse, Pablo en el último capítulo, Romanos tiene 16 capítulos por si acaso, empieza a hablar de su plan de visitar a Roma, como les había dicho al principio. En el capítulo 15, verso 24, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Entonces, ahí está confirmando Pablo que sí quería ir a España, pero sabía que iba a pasar por Italia, por Roma. Entonces dice, quiero estar con ustedes un tiempo, quiero que nos edifiquemos mutuamente, dice que ustedes tienen mucho para compartir conmigo y yo también tengo mucho que compartir con ustedes y luego quiero que ustedes me encaminen hacia España, ¿ya? Y más abajito en el verso 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, ¿ya? Entonces, vemos una vez más que él tenía ese deseo. Y antes de llegar a Roma, él les escribe esta carta. Amén. Y luego recién ya vamos a ver que el paz llega a Roma y no es las condiciones que él esperaba, lo arrestan y demás. Pero bueno, esa es otra historia. Ya al final, Pablo empieza a hablar de algunas personas cristianas que estaban entre ellos y empieza a mandar algunos saludos a diferentes hermanos y ahí recomienda a alguien que es la hermana Febe, por ejemplo, y se entiende que esta hermana Febe era la que iba a recibir la carta en Roma y la que iba a dar lectura para los hermanos en Roma. Ya al final hace su bendición para los hermanos en Roma y les dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces ahí está explicando, o sea, está dando como un resumen de todo lo que ya les he escrito.
y les está diciendo que permanezcan en la fe, que obedezcan a la fe y le da la gloria ¿a quién? A Jesucristo, que era el tema central de su libro. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos llegado con el libro de los Romanos. Y aquí está. Esa es la explicación que tenía para hoy. Hemos ya hecho una introducción a lo que serían los libros de las cartas o epístolas en el Nuevo Testamento. Hemos visto el libro de los Romanos. Vamos a continuar la siguiente con los Corintios y demás cartas del apóstol Pablo. Sin embargo, ahora les voy a dar lugar. Pueden abrir sus micrófonos para poder tener un poco de retroalimentación. La anterior semana no han participado Abby, Esther, hoy está tu primita también, Amelie. Así que me gustaría escucharlas. Algo respecto a la clase de hoy, algo que te haya llamado la atención, algo que tal vez no sabías y hoy lo has aprendido, lo has escuchado. Las escucho, Abby o Esther, cualquiera de las dos, o puede ser las dos también. Hermana, mi prima Amelie está jugando, no está aquí, solo estamos las dos. Le voy a decir que venga, ¿ya? Ok, Abby, tú. Abby, te escucho a ti mientras tanto. Aquí está la Esther, ella quiere hablar. No. Ya. Dice que aquí los evangelios sinópticos los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es el discípulo más amado y Juan es el discípulo más amado. Después dice, Jesús presenta como en Juan o en Lucas presenta a Jesús que es presentado como el Hijo de Dios. En Juan. Ajá. Y después es que su ministerio privado dice que Juan divide el ministerio de Jesús, eso dice. En dos. En dos grandes secciones. También dice que relata sobre su ministerio privado con los discípulos. Sí. Esa es la segunda sección. La primera es que ofrezcan una visión de su ministerio público.